Bueno, muchas gracias por atendernos. Quiero decirles en primer lugar que para mí desde luego es un orgullo, es un honor poder estar aquí en Toledo. Estuve hace unas semanas en la inauguración oficial del Puy de Fou y la verdad es que me parece una ciudad en la que siempre da gusto venir. Hoy además con una especial satisfacción porque estoy con mis compañeros, estoy escuchando hablar ahí dentro pues de desarrollo sostenible, estoy escuchando hablar de urbanismo, estoy escuchando hablar de juventud, de jóvenes y de Europa, esas grandes banderas que siempre tiene a gala defender Ciudadanos, como el proyecto liberal español, el único proyecto liberal español que es este partido. Quiero decirles que esa es la política de mi partido, una política útil, una política que atiende a los problemas reales de los españoles, de los castellano-manchegos, en cada comunidad autónoma, en cada ayuntamiento, en cada municipio. Nosotros aquí en Castilla y La Mancha tenemos más de 120 cargos públicos, tenemos 14 alcaldías, entre ellas además alguna de trascendental importancia como es la de Ciudad Real. Hemos ocupado la alcaldía de Albacete en ese pacto al que llegamos con el Partido Socialista del 2+2 y desde luego lo que sí les puedo decir es que vamos a seguir trabajando en esa política útil, en esa política que trata de resolver los problemas de verdad de los ciudadanos y que antepone estos problemas, la comunidad autónoma, España y Europa, a las propias siglas del partido y a la obtención de un simple rédito electoral. Miren, el año pasado, con respecto a los presupuestos generales de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, Ciudadanos consiguió que esos presupuestos fueran unos presupuestos moderados, que fueran unos presupuestos sensatos, orientados hacia la reactivación económica de Castilla-La Mancha. Es verdad que Emiliano García Paje ha dejado sin cumplir algunas de las promesas que nos hizo, como por ejemplo es la comisión de investigación con respecto a las vacunas, pero gracias a Ciudadanos, gracias a hacer esa política útil, gracias a no hacer una oposición destructiva sino constructiva, conseguimos cosas buenas para los habitantes de Castilla-La Mancha. Ahora bien, yo le pregunto al presidente de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, le requiero a que conteste a esta pregunta. ¿Él va a apoyar en esta comunidad autónoma las medidas de los presupuestos generales del Estado que tiene previstas Pedro Sánchez con Podemos para todo el territorio nacional? ¿Está de acuerdo con la subida de impuestos? Y ya me refiero también, desde luego, al 15% de suelo de tributación del impuesto sobre sociedades, a la falta de deducciones en las aportaciones de los planes de pensiones, en el impuesto de renta de personas físicas, al incremento del impuesto de matriculación, pero además a la subida de la base imponible de los bienes inmuebles que va a afectar al IBI, al impuesto de sucesiones, al impuesto de transmisiones, al impuesto de donaciones. ¿Está de acuerdo con que suban 8 euros la cuota de los autónomos? Porque también va a afectar a esta comunidad autónoma. No va a protestar porque a lo mejor los recursos en materia de sanidad o en materia de despoblación, tema tan importante en esta comunidad autónoma, no se apliquen con justicia a la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, o se va a quedar callado. ¿Por qué ha negado la iniciativa de Ciudadanos de establecer un portal de transparencia para la aplicación de los fondos europeos? ¿Es que quiere hacerlo por la puerta de atrás? ¿Es que quiere hacerlo sin luz ni taquígrafos? ¿Es que lo quiere hacer ese reparto con un criterio político en un cuarto oscuro, lo mismo que lo quiere hacer Pedro Sánchez, que sistemáticamente nos echa para abajo esta iniciativa de crear una agencia independiente con expertos de la sociedad civil para que dictaminen dónde se deben realizar las inversiones más relevantes de los fondos europeos Next Generation? Pues miren, como ha dicho mi compañera, la coordinadora autonómica Carmen Picazo, efectivamente el PP no es alternativa, el PP es alternancia. Están esperando a ver cuándo gobiernan unos y cuándo gobiernan otros. Están haciendo una oposición destructiva para gobernar sobre las cenizas que han dejado los que han dejado el gobierno. Y así no se puede. Ellos son alternancia, nosotros somos alternativa. Nosotros somos la alternativa liberal de la política útil y somos esa alternativa en todas estas iniciativas que les pongo de manifiesto.
Somos esta alternativa el año pasado cuando conseguimos unos presupuestos generales de la comunidad autónoma que sean moderados y sensatos, que aporten para la reactivación económica de la comunidad autónoma. Lo somos cuando apoyamos, cuando incentivamos esa ley pionera en materia de lucha contra la despoblación que existe en esta comunidad autónoma. Lo somos, efectivamente, también cuando ponemos de acuerdo al PP y al PSOE precisamente para que haya unidades especializadas de atención al COVID persistente. Eso es lo que hace Ciudadanos. Conseguir cosas buenas, conseguir cosas útiles que mejoren la vida de los habitantes de esta comunidad autónoma. Lo mismo que hacemos a nivel nacional, por ejemplo, consiguiendo entre el PP y el PSOE que se pongan de acuerdo para una estrategia nacional de salud mental. Solo lo hacemos nosotros, no lo hace ningún otro partido. Y quiero decirles que don Emiliano García Paje, todos tendrán en la cabeza que no es Pedro Sánchez. Por eso llegamos a buenos acuerdos de gobierno en los importantes municipios, ayuntamientos de esta comunidad autónoma. Pero miren, don Emiliano, basta ya de las palabras, basta ya de gritar. Vamos a pasar a los hechos. A ver si nos dice de una vez por todas no solamente lo que acabo de poner de manifiesto en relación con la traslación de los presupuestos generales del Estado de España a esta comunidad autónoma y el impacto negativo que puede tener en la reactivación económica, sino que nos diga y se queje y proteste sobre cómo el gobierno de España se sube el sueldo cuando hay familias que lo están pasando muy mal en nuestro país. ¿Cómo va a subir esa cuota de autónomos que va a impedir la reactivación de un importante sector económico? ¿Cómo se ha incrementado el número de asesores del Gobierno de España, del PSOE y de Unidas Podemos, encareciendo el coste del Gobierno de España? ¿Qué pasa con el desequilibrio en la inversión en infraestructuras? ¿Es que no se va a quejar el presidente de esta comunidad autónoma de los privilegios que se lleva la financiación en Cataluña? No puede ser esto, no puede ser. ¿No le parece bien a don Emiliano García Paje que haya unidades de atención especializada a los enfermos de ELA en esta comunidad autónoma? Su gobierno, el gobierno de España, el del Partido Socialista, esta semana ha vetado nuestra proposición de ley para poder llevar a estas personas y a sus familias ayudas que les permitan una vida digna, sufriendo esta terrible enfermedad que es el ELA. Nosotros, lo digo, en la comunidad autónoma hacemos cosas útiles y en el Congreso de los Diputados, siendo yo el portavoz adjunto del Congreso de los Diputados también. Les pongo de manifiesto lo que ha ocurrido esta semana en el Congreso de los Diputados. En primer lugar, esa brillantísima intervención de Guillermo Díaz, el diputado de Ciudadanos, respecto al proyecto de ley de memoria democrática. ¿Esto es lo que importa hoy a los españoles? ¿O lo que les importa es llegar a fin de mes y poder pagar la factura de la luz? Guillermo Díaz puso al gobierno contra el espejo. El gobierno de España quiere una memoria selectiva, quiere que recordemos solamente a las víctimas de uno de los dos bandos de la guerra civil, pero no quiere que recordemos, que tengamos en la memoria a las víctimas del terrorismo. Muertos de hace 80 años que tienen que ser revividos contra muertos de hace 10 años que dice el gobierno de España que tienen que ser olvidados. Homenajes a etarras que se permiten hoy en España por el ministro del Interior con el beneplácito de Pedro Sánchez. Y ahí tenemos en Ciudadanos nuestra proposición de ley para la reparación integral de las víctimas del terrorismo y para que de una vez por todas los jueces tengan una herramienta jurídica eficaz para evitar, para impedir, para prohibir los homenajes a los etarras asesinos en sus pueblos, en País Vasco y en Navarra. En segundo lugar, ¿qué me dicen de cómo se ponen de acuerdo fácilmente el Partido Popular y el Partido Socialista cuando se trata de repartirse los sillones del Estado? No se ponen de acuerdo en educación, no se ponen de acuerdo en vivienda, no se ponen de acuerdo en un plan integral de empleo para los jóvenes, no se ponen de acuerdo en un plan contra la despoblación a nivel nacional, no se ponen de acuerdo en un plan que fomente la natalidad de nuestro país, no se ponen de acuerdo en un plan para revalorizar, para atender, para corregir los problemas de las pensiones y de los pensionistas, se ponen de acuerdo para repartirse los sillones del Estado, se ponen de acuerdo para repartirse el Estado. En un cuarto oscuro, nos lo ocultan, nos engañan, nos mienten. Para eso sí se ponen de acuerdo. Se está celebrando este fin de semana el Congreso del Partido Socialista en Valencia. Se celebró la semana pasada el Congreso del Partido Popular. Los escuchan cómo se hablan.
los malos, los otros, los malos, bien que se ponen de acuerdo para repartirse el Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas, y hace bien poco Radio Televisión Española, y se pondrán de acuerdo para repartirse los sillones del Consejo General del Poder Judicial. Para eso sí se ponen de acuerdo, para controlar el Estado, para acabar con el Estado de Derecho y la separación de los poderes. Para eso sí se ponen de acuerdo los dos partidos de la alternancia, que no son alternativa para los españoles. Y por último, quiero subrayarles esa ignominia, ya lo he dicho antes, que supone el veto presupuestario del Gobierno a la proposición de ley que Ciudadanos ha presentado para dignificar la vida de los enfermos y de las familias de los enfermos que sufren ELA. Son 4.000 en toda España. Que no me digan de verdad que subiéndose el sueldo el Gobierno, que aumentando los asesores del Gobierno, no hay dinero en los presupuestos para atender a estas familias que están sufriendo esta enfermedad. Se me cae la cara de vergüenza de pensarlo, que me estén diciendo esto. Les anuncio, porque ya lo hizo ayer Inés Arrimadas, la presidenta de mi partido, que vamos a volver a presentar esta ley, que vamos a presentar enmienda en la Ley de Presupuestos del Estado para que se otorguen, para que se den partidas presupuestarias que atiendan las necesidades de estos colectivos en situación de sufrimiento extremo, y que vamos a recurrir al Tribunal Constitucional por el abuso del Gobierno con respecto al veto. ¿Saben las sentencias del Tribunal Constitucional que existen con respecto al abuso del derecho de veto del Gobierno respecto a las iniciativas de la oposición? ¿Quién las planteó? Las planteó el Partido Socialista contra el Gobierno de Mariano Rajoy. Son tal para cual. Cometen con el Gobierno los errores que denunciaban en la oposición. Por eso son alternancia, por eso no son alternativa. La verdadera alternativa se llama Ciudadanos, el proyecto liberal español. Y atiendo a las preguntas que me quieran hacer. Ha hecho usted mención al Congreso del PSOE, ¿no?, que hoy se han juntado Zapatero, Felipe González y Pedro Sánchez. ¿Qué valoración política hace Ciudadanos de esta reaparición? Bueno, a mí de Felipe González le saludé el otro día en la presentación del libro de Eduardo Madina y de Borja Semper, presentado por Carlos Alsina, y a mí de Felipe González siempre me hace gracia una frase que dice él, ¿no? Yo soy afiliado de mi partido, eso no quiere decir que sea simpatizante. Porque Felipe González yo creo que muy contento no debe estar, ¿verdad?, cuando el señor Sánchez se arroja en brazos de los nacionalistas y de los separatistas, cuando el señor Sánchez, con tal de mantenerse en la Moncloa, es capaz de desvertebrar España, privilegiando a unos en las inversiones en infraestructuras y, sin embargo, no dando a Extremadura el tren que necesita, no dando a la Comunidad de Castilla-La Mancha las infraestructuras que necesita precisamente para ponerse en contacto con Portugal. Eso al señor Felipe González, desde luego, estoy convencido que no le gusta absolutamente nada. Si tiene que ir al Congreso de su partido a hacer el paripé, pues bueno, lo entenderemos, pero desde luego estoy totalmente convencido que no está de acuerdo con el rumbo, con la deriva que está tomando el Gobierno del Partido Socialista, que se une a los demagogos de Unidas Podemos, a los nacionalistas del PNV, a los separatistas de Bildu y Esquerra Republicana de Cataluña. Me quedo también con una frase que dijo una vez Felipe González: desde luego, si a mí me hubieran planteado el 1 de octubre, estoy convencido que no se hubieran atrevido. Sin embargo, parece que con los débiles gobiernos de España, que llevan 40 años haciendo cesiones al nacionalismo y al separatismo, tanto el Partido Popular como el Partido Socialista, los independentistas sí se atreven. Y ese es el problema de España hoy en día. Además, ayer el Congreso arrancó con el PSOE defendiéndose como baluartes de la socialdemocracia. Supongo que con lo que está comentando, pues también les chirriaría. El PSOE se ha echado en brazos de Unidas Podemos. Cuando se formó el gobierno de coalición, se oían en el Congreso de los Diputados rumores, que yo creo que más que rumores eran deseos, de que Unidas Podemos se moderaría, ¿no? Lo que ha ocurrido es exactamente lo contrario. Lo que ha ocurrido es que el PSOE se ha radicalizado, se ha echado a la izquierda descaradamente. Claro, el espacio de centro, el espacio liberal, se ensancha. Yo quiero dirigirme a esos votantes moderados del Partido Socialista, a esos votantes moderados que creen en la unidad de España, que no quieren que el gobierno de España esté en manos de Unidas Podemos, que no quieren que España esté en manos de los separatistas, para que entiendan que la alternativa a ese centro izquierda, a ese liberalismo que es capaz
de racionalizar la política económica, pero que atiende al estado del bienestar y que hace políticas sociales con el corazón, que no deja a nadie atrás, que se ocupa de los colectivos vulnerables, que cree que hay que ayudar a la gente, esa opción que es Ciudadanos debe ser la opción de esos socialistas moderados. Mire, es increíble en relación con estos socialistas, con estas personas que antes se llamaban de centro izquierda, que puedan estar contentos con el hecho de que Nadia Calviño haya perdido todas las batallas que ha disputado con Yolanda Díaz. Todas. La subida del salario mínimo interprofesional, cuando resulta que Nadia Calviño decía que lo que hay que fomentar es el empleo entre los jóvenes, y se llega a la subida del salario sin consenso con los agentes sociales y sin hacer un estudio económico de impacto respecto a la productividad de nuestras empresas. Nadia Calviño hace 3 semanas decía que no se podía intervenir el precio del alquiler. Claro, es que en ciudades como Berlín, precisamente, han tenido que dar marcha atrás a la intervención de los precios porque ha producido el efecto perfectamente contrario al pretendido. Ha subido el precio del alquiler, además de que el Tribunal Constitucional alemán ha declarado inconstitucional una parte de esta regulación. Pierde todas las batallas con Yolanda Díaz. El PSOE está echado en brazos de Unidas Podemos, y Unidas Podemos, en cuanto que tensa un poquito la cuerda, el PSOE se pone de rodillas. Y con el PSOE se pone de rodillas toda España. Por eso son alternancia ellos, por eso somos alternativa nosotros. Sí, al hilo de lo que está diciendo, ¿cómo se explica entonces, o qué explicación da al hecho de que Yolanda Díaz sea la política más valorada por segunda vez en el barómetro del CIS? Bueno, como usted comprenderá, nosotros el barómetro del CIS nos lo tomamos a beneficio de inventario, como se suele decir en derecho. El señor Tezanos, quiero recordarles que tiene que ir a declarar como imputado por el posible presunto mal uso del dinero público en unas encuestas, en un centro de investigaciones sociológicas que se financia a través de recursos públicos y que está siendo utilizado de una manera absolutamente partidaria, de una manera en beneficio de un partido, cuando en realidad tendría que ser un instrumento, un organismo en beneficio de todos los españoles, porque todos los españoles con nuestros impuestos financiamos el centro de investigaciones sociológicas. Y lo digo lo mismo cuando estas encuestas dicen que Ciudadanos va bien, que cuando dicen que Ciudadanos va mal. Es decir, es que no nos lo creemos. El CIS es algo que yo creo que ha caído en el más absoluto descrédito como consecuencia ya de que el Partido Socialista hace estas cosas con una absoluta desvergüenza. Poner al frente del organismo público más importante de encuestas a quien forma parte de la Ejecutiva Nacional del PSOE, es que esto es una desfachatez. Esto es una sinvergonzonería. Entonces, ¿qué quiere que le diga? A mí me parece que quien se crea el CIS, pues probablemente será socialista, claro, y se lo querrá creer, pero no creo que el resto de las personas de este país se crean nada de lo que el CIS dice. Una última pregunta, si me permite, respecto a lo que comentaba, supongo que con conocimiento de causa de este reparto que se ha hecho a última hora, o este acuerdo que ha habido un poco por sorpresa, ¿va a hacer algo Ciudadanos? Hay otros partidos minoritarios que están también quejándose de lo mismo que ha dicho usted antes. ¿Tienen alguna iniciativa a corto Bueno, a breve plazo? nosotros hemos, primero, me permite que con todo respeto le corrija, por sorpresa no lo han hecho. O sea, esto estaba cantado. Todos conocemos al Partido Socialista y al Partido Popular. Estos estaban, el propio Félix Bolaños, el ministro de la Presidencia, es que lo reconoció en rueda de prensa en el Patio de los Leones, en el Congreso de los Diputados, que estaba yo presente en esa rueda de prensa. Hombre, como llevamos negociando desde febrero, dijo, estamos en octubre, esto lo llevan trajinando durante ya mucho tiempo. Recuerdo que en enero de este año estuvieron a punto de alcanzar un acuerdo sobre el Consejo General del Poder Judicial, que no se consumó porque el PP puso veto con respecto a un nombre concreto que era puesto por Podemos, que es José Ricardo de Prada, el magistrado. Esto estaba cantado, que se lo iban a repartir. Nosotros lo que sí que vamos a hacer va a ser constantemente denunciarlo. Y también anuncio que tenemos preparado, estamos trabajando en una iniciativa parlamentaria precisamente que registraremos cuando la tengamos preparada. Es una iniciativa compleja que lo que pretende es, en el caso del Tribunal Constitucional, del Defensor del Pueblo y del Tribunal de Cuentas, que la Constitución regula de una manera directa cómo tiene que ser nombrado por el Parlamento, porque lo dice directamente la Constitución, y no nos vamos a meter a reformar la Constitución como es evidente. Estamos preparando una iniciativa que lo que pretende es aportar
al proceso de selección los principios que Ciudadanos cree que debe regir cualquier proceso de selección de cualquier funcionario o autoridad pública: mérito, capacidad, igualdad, publicidad, transparencia y falta de afiliación política de los candidatos. Lo mismo que Ciudadanos planteó con respecto al concurso para el Consejo de Administración de Radio Televisión Española, que planteamos este concurso, que se aceptó de boquilla por la puerta de atrás a regañadientes, y que una vez que hicimos la selección de los mejores candidatos, el PP y el PSOE dijeron: caray, que los mejores no han salido los que a mí me convienen que controlen la televisión pública, pues nos cargamos el concurso. Eligieron a personas que están en el Consejo de Administración de Radio Televisión Española, que en ese concurso de méritos sacaron 0 puntos. 0 puntos. Es decir, con todos los respetos, una nulidad para poder gobernar Radio Televisión Española. Estas son las personas que eligen PP y PSOE para gobernar las instituciones de todos los españoles. Personas que cuando hay que hacer valer los propios méritos sacan un 0. Un 0. Muchos nos tememos que efectivamente esto es lo que van a hacer con el resto de las instituciones del Estado. Y por favor, no nos confundamos con el Consejo General del Poder Judicial, porque ahí la iniciativa, al no venir impuesta por la Constitución la selección de esos 12 jueces y magistrados de extracción judicial, es la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que plantea Ciudadanos, que ha registrado en el Congreso, que ha defendido en el Congreso, que le ha echado abajo el rodillo del gobierno Frankenstein y que hemos vuelto a registrar otra vez. Esos 12 magistrados tienen que ser elegidos no por los órganos políticos, sino por los propios jueces y magistrados, tal y como dicen la Comisión Europea, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el comisario Reynders, que nos avergüenza en España diciendo que España y Polonia somos los 2 únicos países de Europa que tienen esta anomalía democrática en la selección de la cúpula del Poder Judicial, el Grupo Greco de Lucha contra la Corrupción del Consejo de Europa, la Comisión de Venecia, la Asociación Europea de Jueces y Magistrados, todas las asociaciones españolas de jueces y magistrados, y el único que no lo ve, que los jueces tienen que elegir a los jueces, es el gobierno de España y el gobierno de Polonia. No quiero que mi país de verdad se parezca a Polonia, prefiero que se parezca a los países de nuestro entorno que siguen los dictámenes, las directrices de la Unión Europea, en la cual estamos muy orgullosos de formar parte y somos además uno de los partidos más europeístas de este país. Muchas gracias. Gracias.